uno de nosotros. Dios nos cuida porque nos ama. Dios nos cuida porque somos muy valiosos nosotros. Cada uno de los que hemos pasado por el bautismo valemos mucho para Dios. A veces no nos damos cuenta porque valemos nosotros, no por nosotros mismos, sino porque el alma de cada uno de nosotros ha sido redimida, ha alcanzado el perdón de pecados, y esa alma se ha constituido hijo de Dios. Para que eso fuese posible, tuvo que morir el Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra alma vale mucho porque fue comprada no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor. De ahí el deber que tenemos nosotros de cuidarla, de protegerla en lo que corresponde a cada uno. Pero también tenemos un deber de cuidarla y de protegerla a la manera de que en el sentido espiritual tenemos un enemigo que anda como un león rugiente buscando quien está débil para devorarlo, quien no valora el alma, quien no valora el sacrificio del Señor Jesucristo para devorarlo completamente. También en el Evangelio de Juan dice la Escritura que el enemigo, el diablo, Satanás, ha venido para hurtar, para matar y para destruir a cada uno de los que somos hijos de Dios, porque a los del mundo pues no es necesario que haga algo con ellos. Sí hemos visto como en algunas películas, en la vida real, vemos hijos de potentados, de gente rica, que van a la tienda, salen a la escuela, salen a cualquier lugar y llevan un séquito atrás de ellos, adelante y atrás, guardias de seguridad por todos lados. ¿Por qué los cuidan tanto? Porque pues, pueden secuestrarlos y pedir una gran cantidad de dinero, porque valen mucho, los ven, no porque sean importantes las personas, sino por lo que valen. Eso sí, a veces ellos se sienten importantes porque todo lo que están alrededor, pero para el delincuente no lo ve como una persona importante, lo ve como una persona que puede generar mucho dinero. El enemigo no nos ve a nosotros como importantes en nosotros, sino lo que valemos porque cómo fuimos nosotros constituidos hijos de Dios. Valemos mucho porque el día que Él nos mate, nos destruya, nos devore, entonces va a echárselo en cara al Dios Altísimo de que la sangre de Jesucristo en nosotros no valió nada y que nosotros la pisoteamos y se burlaría grandemente. Por ello tenemos un deber nosotros de cuidar el alma, de proteger el alma, y en aquello que no podemos, porque en las cuestiones espirituales no podemos, porque no sabemos las cuestiones espirituales, pero tenemos un Dios que es espíritu, y ese Dios nos puede proteger, nos puede cuidar, quiere hacerlo, pero depende también de nosotros si queremos hacerlo. Todos en la vida necesitamos protección, todos en la vida necesitamos protección de una o de otra manera. Tenemos nuestra casa porque es la protección, cerramos las puertas porque es la protección, vamos conduciendo, cerramos las ventanas porque necesitamos protección, hace frío, necesitamos protección, todos necesitamos de alguna u otra forma protegernos. En el sentido espiritual la protección está aquí en la iglesia, aquí es donde podemos encontrar la protección. La iglesia funge como si fuese una embajada celestial. Las personas extranjeras en un país buscan cuidado y protección en la embajada. Entran a la embajada de aquel país donde están viviendo como extranjeros y en esa embajada tienen los privilegios que tienen en su país y no los pueden tocar y no les pueden hacer nada. También nosotros tenemos esta embajada celestial que aquí no nos pueden tocar y aquí no nos pueden hacer nada aquellos que buscan destruirnos, que son las huestes del enemigo. Pero es muy importante entender
algunas cosas, algo tenemos que hacer. Vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 34, y vamos a hablar de protección divina. El libro de los Salmos, titulamos esta meditación la protección divina, la protección para el sentido, para todos los sentidos. Vamos a enfocar un poco más en lo espiritual, pero para todos, porque aquí dice el salmista que lo libró de sus angustias. Y una protección que Dios da, no por medio de un surco de sal, no porque se pongan arcos, no porque se pongan espejos, no porque se pongan otras cuestiones que las personas en el mundo buscan protección de los espíritus malignos con esas cosas. Y nosotros buscamos la protección por el dueño absoluto de esos espíritus malignos. Aquel que nada más con el simple hecho de verlo, aquel Señor tiembla de miedo. Porque ve aquellas cosas que coloca el mundo en sus puertas y realmente no les produce nada, ni el que se les muestre un crucifijo, ni el que se les muestre algo. Pero si les mostramos lo que hay por dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, temblaría de miedo hacia Dios. Por ello dice ahí la Escritura, Salmo 34, versículos 6 y 7. Este pobre clamó, bueno, del 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y es un salmo de David. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este ángel de Jehová que acampa alrededor, hay una característica. Aquellos que le temen, ¿y qué es lo que hace? Nos va a defender. Por eso vamos a ver en este tema la protección divina, qué es necesario para tener la protección divina. Y el propio salmista David, a pesar de que era un rey y que tenía un ejército para buscar la protección, no dijo, bueno, pues voy a tener a mi ejército aquí. Por eso lo vemos en un sentido ampliamente espiritual, de que se refería más a las cuestiones espirituales que a las cuestiones físicas. Porque si fuese lo físico, pues dijera, pues tengo mi ejército. Un ejército más grande que Israel en los tiempos de David no ha habido, ni habrá jamás. Fue el ejército más próspero, el ejército con más victorias, el ejército más inteligente, el ejército que más conquistó. Por tal motivo el reino de Israel se expandió, y aún aquellos después de sus límites eran tributarios a Israel por el respeto y el temor que le tenían a los ejércitos de Israel comandados por el rey David en ese tiempo. Por ello aquí, si David estuviera pensando que sus temores y sus angustias fuesen provocados por algo físico, o dijera, aquí en mi palacio, aquí donde vivo, voy a tener a todo mi ejército y así voy a impedir que alguien pueda hacerme daño, cuando era imposible que un ejército extranjero llegara a entrar a los límites del reino de Israel en ese tiempo, por la fama que tenían estos ejércitos que eran comandados por David. Era una fama muy extensa, una fama muy poderosa, de que era un ejército fuerte, un ejército muy poderoso. Pero aún este rey, que tenía un ejército enorme para que lo cuidaran y lo protegieran, buscó la protección divina. No se enfocó a las cuestiones físicas, a lo divino, que es donde también nosotros tenemos que enfocarnos. Porque hay un enemigo, ese enemigo tiene huestes de maldad, y esas huestes de maldad van a buscar, van a provocarnos, van a hacernos algún tipo de daño a nosotros. Nosotros somos el blanco de esas huestes de maldad. Nosotros estamos en la mira de esas huestes de maldad, no a las personas en el mundo. Cuando ellos están en el ambiente espiritual que no podemos ver nosotros, les dice el de los ejércitos, que es el Satanás, dice, busquen a los que son luz, a ellos apaguen la luz. Y nosotros somos la luz de la tierra, la luz que nos da la palabra, que nos da el Evangelio, que nos da el Señor Jesucristo, que nos da el Espíritu Santo. Así como las lenguitas de fuego que se les aparecieron el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo con poder, también en nosotros se ve una luz que no la podemos ver nosotros, pero en el ámbito espiritual, los espíritus de demonios, los espíritus inmundos,
sí nos pueden ver. Somos identificables completamente porque el mundo espiritual es un mundo oscuro completamente. Y nosotros estamos en ese mundo porque somos hijos de Dios, pero somos visibles. Así que somos identificables, así que somos visibles, andando aquí en el rancho, en otro lado nos van a identificar los espíritus de demonios que estén en esos lugares. Y nosotros somos su blanco, van a querer destruirnos y van a querer acabarnos por completo. Por ello es necesario tener esa protección, la protección divina. Dice la Biblia, este pobre clamó. Esa es lo primero que necesitamos. Es necesario reconocerse uno como pobre, como pobreza espiritual, como necesitado. David, que tenía riqueza, no podemos decir que David era pobre físicamente, sino que él se reconoce como un pobre espiritual. Y es lo que tenemos que demostrar, porque no puedo decir, no, yo soy rico espiritual, tengo todo. Entonces, si yo me considero de esa manera, pues yo mismo me voy a ubicar que no necesito alguna protección divina. Pero si yo hago este reconocimiento, yo le pido a Dios, compadécete de mí, ten clemencia de mí, apiádate de mí, que soy un pobre espiritual, que ante un enemigo, ante un espíritu de demonio, realmente no puedo hacer nada. Pero es necesario reconocerse, es necesario sentirse de esa manera. Por eso más adelante en el Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquellos que en el espíritu nos sentimos pobres, que somos pobres en el espíritu, necesitados de aquel que es fuerte, de aquel que es poderoso. Eso es lo primero que se necesita. Entender cuál es nuestra condición ante las cuestiones espirituales. Dice el Señor Jesucristo, le dice a los apóstoles: el diablo los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre. ¿Quién pide por nosotros? Jesús sabe, Dios sabe que si nos deja a merced del enemigo, somos presa fácil. No podemos enfrentarlo, porque es un enemigo espiritual. Es un enemigo que nos supera en fuerzas, en conocimiento y en sabiduría. Sí, no es sabio, es astuto. Tiene más conocimiento y sabe cómo poder hacernos caer y sabe cómo hacernos para un lado y para otro en nuestra mente. Pero si yo quiero la protección divina, pero si yo quiero que Dios me cuide, que Dios me proteja, porque ¿qué es lo que puede pasar si no tenemos ese cuidado y esa protección? Ser destruidos, que nos robe la salvación, porque dice el Evangelio de Juan que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Es decir, que nos robe la salvación, que nos robe la gracia por medio de la tentación, por medio de la provocación, por medio de todo lo que se va a valer el enemigo. Necesitamos estar protegidos, estar cuidados en ese aspecto, en ese sentido, hablando espiritualmente. Y es necesario sentirnos con esa pobreza espiritual, que no es algo malo sentir que soy pobre espiritual, que soy un niñito ante Dios y que le pido: Padre, agárrame, tómeme en su mano, porque yo sin usted no soy nada. Pero sentirlo, creerlo y aceptarlo, que esa es nuestra condición, que así estamos nosotros, así está David. No somos mejores que David. David era un rey que tenía un ejército y que tenía grande también sabiduría, grande valentía. A veces no nos hemos enfrentado todavía a un Goliat en nuestra vida, físicamente no. Nos enfrentamos espiritualmente. El Goliat para nosotros es el mundo, son todas las cuestiones que hay ahí. Pero David se enfrentó siendo un jovencito de 16, 17 años, se enfrentó a un gigante físicamente. Ahí vemos la valentía. Y luego dice: no, yo cuando era pastor yo agarraba al león. ¿Quién se ha enfrentado a un león? ¿Quién se ha enfrentado a un tigre? Si yo cuando veo un perro bravo le saco la vuelta. Y este personaje de David, no, él cuidaba a su rebaño que traía, pastoreando, cuidando. Así que no estamos hablando de que sea un cobarde, estamos hablando de cuestiones espirituales, de que él se sentía así, porque físicamente era valiente, y más que todos los que estamos aquí, creo, supongo yo, por lo que él se enfrentó y por lo que nosotros no nos hemos enfrentado. Por ello tenemos que sentirnos, tener
ese sentimiento que haya en nosotros. Y para ello tenemos que librarnos de ese orgullo, de esa presunción, de sentir que yo puedo, de sentir que yo hago, de sentir que no necesito la ayuda, de sentir que pues si tú quieres ayúdame Dios, pero no te la estoy pidiendo, yo puedo solo, puedo con el enemigo, puedo con los huestes, puedo con los principados, pero si tú quieres ayudarme, ayúdame. Dice la Escritura en Santiago que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Aquellos que sienten esa pobreza, que somos humildes en ese sentido, Dios nos va a cuidar y Dios nos va a ayudar. David tenía ese pensamiento y tenía ese sentimiento en su corazón. A pesar de todo lo grande que fue este gran rey David físicamente y también espiritualmente, aún así él se sentía con esa condición. Es necesario, dice ahí en el versículo 34, versículo 6, este pobre clamó y le oyó a Jehová. Es necesario clamar a Dios, una oración de reconocimiento, una oración de buscar al Todopoderoso en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento es bueno para buscar. No es necesario clamar a Dios, porque dice, este pobre clamó a Dios. Y sabemos lo que significa clamar. Sabemos cuando uno clama a Dios es porque uno está angustiado. Es un grito de angustia, es un grito que quisiera uno que con la voz escuchar a Dios hasta el cielo. Dice, quiero gritar tanto la necesidad que tengo para que Dios me escuche hasta el cielo. Es porque cuando uno clama, cuando uno clama a Dios, es porque está uno desesperado, es porque está uno angustiado, es porque está uno que no puede. Dice, solamente tú me puedes ayudar, pero no me escuchas, tengo que gritar más fuerte. Porque cuando uno ora platicando con Dios, pidiéndole a Dios, agradeciéndole a Dios, pero el clamor es distinto. El clamor es cuando uno se siente esclavizado, como el pueblo de Israel cuando estaba siendo esclavizado en Egipto. Dice, clamaron, dice la Escritura que Dios oyó su clamor. A veces Dios quiere que nosotros reconozcamos realmente la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y Dios lo va a ver en la forma en cómo pedimos, cómo está nuestro corazón. Estamos hablando de un rey David, que tenía todo. Y aún así él se dirigió a Dios porque lo reconocía, porque sabía, tenía ese conocimiento David. David nunca se adjudicó todas sus victorias. Cuando fue a enfrentar a aquel gigante llamado Goliat, dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos, del Dios de los ejércitos de Israel. Siempre le daba el reconocimiento, la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Pero cuando en esos momentos de angustia decía, ¿a quién puedo clamar? Como en el Salmo dice, ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti, Dios mío? Pero es necesario que salga de nosotros. Y cuando sale de nosotros ese clamor es porque lo estamos sintiendo, es porque nos está doliendo, es porque realmente lo estamos sufriendo. La necesidad de una angustia causada por lo espiritual, no causada en ocasiones por la enfermedad física, no causado a veces por la carencia económica, por los problemas que hay, los problemas sociales, sino causado por aquellos embates de los espíritus malignos que te sofocan, que te encierran, que te ahogan y que uno no sabe qué hacer. Entonces tiene uno que clamar a Dios, buscando la ayuda, buscando la protección. Y dice la Escritura que Dios le oyó. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Entonces lo libró de todas sus angustias. Todos pasamos por una angustia. Todos vamos a pasar por una angustia. Porque todos somos hijos de Dios. Y en algún momento vamos a ser atacados grandemente, fuertemente por el enemigo, de una o de otra manera. Pero tenemos quien nos proteja. No nos protegen los agoreros, no nos protegen las imágenes, no nos protegen las veladoras, no nos protegen el chile pasilla, el chile verde, todo lo que piden, las limpias, el pirul. Eso no protege a un cristiano. Quien protege a un cristiano es Dios mismo, a través de sus ejércitos celestiales, es quien nos va a proteger. Pero para ello es necesario reconocer nuestra pobreza espiritual.
espiritual, y para ello es necesario clamar a Dios, y para ello es necesario temer a Dios. Como punto número 3. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero hay algo particular, singular aquí, que debe de ser una connotación que debemos de anotar nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De los que no le temen a Jehová, obviamente no va a acampar el ángel de Jehová. En una parte de la Biblia dice que el ángel de Jehová en una sola noche mató a 100,000 personas. El ángel de Jehová es algo fuerte, mucho más que los espíritus de demonios, mucho más que el mismo Satanás. Pero solamente a los que le temen, es decir, los que son o tenemos o tienen un temor reverente a Dios, una obediencia a Dios, un respeto a Dios, un respeto, un valor a lo que somos. Por eso empezamos diciendo, nosotros somos valiosos, muy valiosos, valemos mucho, porque lo que somos en nuestro interior, lo que es nuestra alma, que nuestra alma es un hijo de Dios, pertenecemos a Dios, fue pagado con sangre divina, con un sacrificio que no va a haber jamás. Valemos tanto nosotros, y eso tenemos que valorarlo, eso tenemos que reconocerlo, tenemos que ponerlo por encima de cualquier cosa, para que haya en nosotros obediencia, un temor reverente a Dios, un respeto, una sumisión, una sujeción a nuestro Padre eterno por medio de las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, con la luz de la palabra que nos va indicando. Tenemos que haya una obediencia. Cuando somos obedientes, entonces viene un cuidado, una protección que no podemos nosotros imaginar de todo lo que nos cuida y nos protege Dios, porque no estamos viendo, no tenemos los ojos espirituales para ver la guerra en la que estamos inmersos. Nosotros estamos en una guerra espiritual que no vemos, pero ahí estamos, y solamente es Dios quien puede ayudarnos. No queramos que el enemigo nos hurte la paz, nos hurte la gracia, nos hurte la salvación, nos robe la corona, el laurel que tenemos. No queremos que nos destruya y que nos mate espiritualmente. Tenemos un Dios que ha dado todo para que estemos ante su presencia y quiere seguir dando todo, y quiere cuidarnos, quiere protegernos, pero demanda obediencia de nosotros, demanda que seamos obedientes, no que seamos rebeldes, sería lo contrario. Aquel hijo del potentado, cuando es rebelde, cuando quiere ir a lugares que no debe de ir, el hijo, el junior, el que cuida mucho, no porque sea importante, sino por lo que vale. A veces las personas que van ahí con sus carros sienten que son importantes ellos. No, es que vales mucho, por eso te cuidan. También nosotros valemos mucho y nosotros nos cuidan, pero a veces dejamos el séquito que pone Dios alrededor de nosotros, que son los ángeles que nos cuidan. A veces les decimos, o los desviamos o los engañamos para ir a un lugar donde ellos no pueden estar, para hacer algo que ellos no pueden estar ahí. Aquel que cuidan tanto se quiere dar una escapada, y ¿qué hacen? Burlan a aquella guardia que trae para ir a aquel lugar que no debe de ir, porque saben bien, si fuera legal que fuera ahí, llevar a todo su séquito, pero no debe ir, los que hacen burla, y es cuando pueden pasar las desgracias, porque nosotros, vuelvo a mencionar, somos identificables. Nosotros debe haber una obediencia, y Dios, el ángel de Jehová, acampa alrededor de nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles de Dios están a nuestro servicio. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Está hablando de los ángeles. Los ángeles son espíritus que no podemos ver, pero son ministradores, son enviados para servicio de nosotros a favor de los que serán herederos de la salvación. Y nosotros somos los herederos de la salvación, y a nosotros nos va a cuidar, así como al hijo del potentado lo cuidan porque va a ser el heredero de la compañía y tienen que cuidarlo.
para que siga adelante. A nosotros nos cuidan los espíritus ministradores, los ángeles de Dios. Pero a veces por nuestra rebeldía burlamos al séquito celestial que traemos para ir a un lugar que sabemos que no está permitido. Y ahí no va a haber cuidado, y ahí no va a haber protección. Ahí va a estar el enemigo, presto para llevarnos, para robarnos, para matarnos y para destruirnos. Por ello, Dios acampa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que le obedezcamos o de los que le obedezcan. Demanda una obediencia fiel, una obediencia consagrada, una obediencia sincera, para que pueda haber ese cuidado y para que pueda haber esa protección. Somos hijos de Dios, no somos hijos de la persona más rica del mundo, somos hijos del Omnipotente y estamos en la mira de aquellos que nos quieren destruir por el gusto nada más de destruirnos, para luego decirle a Dios: mira lo que hicimos por tus hijos. A esos espíritus inmundos no les importamos. A lo único que les importa es matarnos, destruirnos, para decirle a Dios lo que nos han hecho, para decirle a Dios: mira lo que hizo con la sangre de tu hijo, mira lo que hizo con la salvación, mira, no le importó que fuese crucificado tu hijo. Y tú tanto que dices que tus hijos, Dios los cuida, Dios los protege grandemente, pero a veces somos rebeldes. Y en esa rebeldía puede venir una muerte espiritual, puede venir algo muy grato para nosotros. Realmente no hemos experimentado todavía los ataques emocionales del enemigo, como tienen una manera de atacar a un hijo de Dios, tanto que lo lleva a la angustia, tanto que lo lleva a la desesperación, tanto que lo lleva a pensar: bueno, pero ¿por qué padezco esto si soy hijo de Dios? Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Pero es porque está logrando su cometido. Cuando nos desesperamos, cuando nos angustiamos, cuando decimos: estoy en el camino, estoy en la palabra, estoy orando, ¿por qué estoy recibiendo todo esto? Es porque el enemigo nos está atacando fuerte y grandemente. Y para ello necesitamos clamar a Dios, sentirnos con esa pobreza espiritual y clamar a Dios, y luego que nuestra vida sea una vida de obediencia. No nos damos cuenta, hermanos, nosotros, el cuidado que Dios hace. Leímos Hebreos y decimos: sí, los ángeles, pero no los vemos. No los vemos cómo nos están cuidando, cómo tienen un escudo cuidándonos de los dardos del enemigo ellos. Realmente somos valiosos para Dios, valemos mucho, no por nosotros, sino por la sangre que ha sido derramada en nosotros. Valemos mucho para Dios, y Dios no quiere que nos perdamos, y para eso envía a los ángeles alrededor de nosotros, que nos van cuidando de todos los embates del enemigo, pero no lo vemos, no lo sentimos, no lo creemos a veces todavía. Hay que creerlo, hay que ver que esto es cierto, y que los ángeles nos cuidan, nos protegen, porque somos los herederos de la salvación. Así estaba el siervo de un profeta, dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Algunos se saben de memoria este pasaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. El profeta estaba tranquilo, que así es como debemos estar nosotros. Pero el siervo no. El siervo estaba inquieto, estaba con miedo. Y el profeta Eliseo estaba tranquilo. Y dice la escritura ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 en adelante, 14 en adelante. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Y luego que los sirios descendieron de él, oró a Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Cómo estaban con miedo el criado de Eliseo? Y cuando Eliseo dice: Dios, te ruego que le abran los ojos espirituales. Y cuando le abren los ojos, ve gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así los manda Dios, así los cuida. Así vemos esta embajada, esta iglesia está cuidada y protegida por gente a caballo de Dios, gente de fuego, espíritus ministradores. Pero es necesario estar aquí, no ser rebeldes, estar aquí de corazón, de mente, de sentimientos, estar aquí para que podamos tener esa protección. Porque créanme que fuera de aquí somos presa fácil y tenemos en juego la herencia. La herencia grande para nosotros es la vida eterna. Dios nos cuida y Dios quiere protegernos a cada uno de nosotros, pero para ello es necesario temer a Dios, porque Dios va a acampar alrededor de nosotros. Dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 31, estando bien con Dios, estando con Dios, ¿quién contra nosotros? Si estamos con Dios, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién puede con el omnipotente? ¿Quién puede con el creador? El diablo no puede porque es un ser creado y Dios lo creó. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Para que Dios esté contra nosotros tenemos que estar con Él, porque Dios no va a estar en un corazón rebelde, Dios no va a estar en un corazón que no reconozca, en un corazón soberbio, Dios no va a estar en un corazón que no ore, que no pida, que no clame. Dios va a estar en un corazón que reconozca su condición, en un corazón humilde. Dios va a estar en un corazón que pida, como un niño, que nos sintamos de esa manera. Y Dios va a estar en un corazón no rebelde, en un corazón obediente a Dios. Entonces Dios va a estar con nosotros. Y dice Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Nadie. Pero Dios demanda que haya una obediencia a Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Dice ahí Romanos 1:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos enemigos espirituales hay que puedan hacernos algo? Vamos a concluir allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Ahí tenemos nuestra conclusión, ahí tenemos nuestra meditación. Pensemos esto, lo que vamos a leer aquí en Apocalipsis 12:17. Por eso necesitamos la protección divina. Y Dios nos la da siempre y cuando seamos con la condición humilde, siempre y cuando busquemos a Dios, clamemos a Dios, y siempre y cuando seamos obedientes a Dios, porque desde el día que nos hemos bautizado nos hemos colmado, llenado de enemigos espirituales que buscan a toda costa destruirnos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que el dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La descendencia de la mujer de la iglesia somos nosotros. ¿Quiénes somos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo cuando nos hemos bautizado y nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Nosotros somos la descendencia de la mujer, pero a nosotros el dragón lleno de ira, dice lo que dice en la Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. El dragón anda enojado contra la iglesia y contra la descendencia que somos nosotros. Por eso necesitamos el cuidado, necesitamos la protección. Queremos estar en la presencia de Dios, es necesario que tengamos ese cuidado para que Dios nos libre de las angustias espirituales. Y también Dios nos libre de las angustias provocadas por el aspecto físico, pero le hemos enfocado más en el asunto espiritual, que creamos que cuando somos atacados hay una desesperación, un dolor de cabeza, que la cabeza se pone caliente por todos lados y que no sabemos ni qué hacer. Pero la Biblia nos dice que tenemos que hacer es buscar a Dios, obedecer a Dios, sentirnos humildes, lo que somos realmente ante Dios. Y entonces viene la bendición tan grande de ver los ángeles que trabajan para nosotros, porque nos quieren llevar allá y colocarnos en el cielo y decir: aquí está un heredero de la vida. Dios les bendiga.
Amén.